Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico de nuestro curso de diseño y construcción de recursos educativos digitales. Primero que todo me presento, mi nombre es Eduardo Méndez Bonilla. Soy administrador de empresas con especialización posgrado en docencia universitaria, diplomado en TIC, nuevas tecnologías, formador de formadores, profesor de educación superior hace 26 años, de los cuales los últimos 18 o 19 años he sido profesor e instructor virtual. He trabajado con 5 entidades de educación superior de índole nacional. He sido instructor SENA y fui formador de formadores en la ESA. En esta oportunidad la universidad me da el gusto de acompañarlos en este proceso de formación, en este proceso de aprendizaje. El día de hoy vamos a hacer un recorrido general por el curso y después vamos a hablar de algunos aspectos generales en cuanto a acompañamiento y asesoría y miraremos en detalle el desarrollo del entregable número 1 de nuestro curso. Entonces les voy a compartir pantalla, les agradezco mientras les comparto pantalla no inscribirme en el chat, mantener sus micrófonos cerrados y al final del encuentro daré espacio para sus intervenciones. Una observación, les voy a agradecer a las personas que no entren desde sus cuentas institucionales, sino entren como invitados, que por favor lo hagan antes de iniciar nuestros encuentros. Yo siempre inicio los encuentros puntualmente con las personas que estén en ese momento. Entonces, por favor, si vamos a entrar con otra cuenta externa, que no sea la cuenta directa de la universidad, de Microsoft de la universidad, les agradezco por favor tener en cuenta ingresar un par de minutos antes del inicio del encuentro sincrónico y así evitamos pues la distracción cuando nos toque darles acceso como invitados. Les agradezco tener en cuenta eso. Bueno, les voy a compartir pantalla. Tenemos un micrófono abierto, por favor lo cerramos. Yo suelo iniciar mis encuentros sincrónicos con esta imagen. Y bueno, y ahora más que nunca, después de lo que acaba de suceder en nuestro país, de esa desafortunada catástrofe que sucedió el pasado lunes. Cada vez que cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Estoy hablando un poco sobre todo de la empatía, ¿no? Y además, pues de otras cualidades, otras virtudes que deben acompañarnos a nosotros como seres humanos, ¿cierto? Como el apoyo, la colaboración, la ayuda mutua, bueno, entre muchas otras cosas. Y esta otra imagen de Sócrates que dice, solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Esta es una frase que nos cae muchas veces a nosotros los profesores, los docentes, instructores, formadores, porque a veces creemos que somos dueños del conocimiento. Y resulta que sí sabemos muchas cosas, pero nos hace falta aprender muchas más. Bueno, ya yendo a nuestro curso, quiero recordarles que este curso le dimos inicio el pasado lunes 10 de agosto y que por agenda de avance de aprendizaje es un curso de 77 días que irá a finalizar el 25 de octubre. Me devolveré el día 1 para que miremos unos aspectos generales del curso.
Entre ellos el resultado de aprendizaje, elaborar recursos educativos digitales en diferentes áreas del conocimiento que favorezca los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y desde las tres dimensiones del saber, ser y el hacer, del saber asocia necesidades del proceso de enseñanza con el diseño y construcción de recursos educativos digitales, red. Desde el ser justifica la implementación de estándares en el diseño y la construcción de recursos educativos digitales, red. Y desde el hacer produce recursos educativos digitales, red, incorporándolos al proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese primer día se encuentra otra información del curso que es importante pues que ustedes la revisen, como es la información general, la justificación, los problemas que se abordan en el curso, los temas a trabajar, a qué resultado de aprendizaje del programa le aporta el curso, palabras claves y el resumen de las entregas del curso, de los dos momentos evaluativos, el momento evaluativo de proceso y el momento evaluativo de producto, un 40 y un 60%. Ese primer día yo les envié una información. Alguna información de esta va con copia al correo institucional, por eso la importancia de que ustedes tengan habilitado su correo institucional. La bienvenida, esta la envié con copia al correo institucional y los cronogramas tanto de actividades como de encuentros sincrónicos, estos iban directamente, exclusivamente aquí al tablero de anotaciones en nuestra agenda de avance de aprendizaje. Recuerden que nosotros no tenemos ningún otro medio de comunicación directa con ustedes, sino es el correo electrónico institucional y el tablero de anotaciones. No tenemos ni números de celular, ni correos personales, ni ningún otro medio de comunicación. Pues para que por favor siempre estén pendientes tanto del tablero de anotaciones como del correo institucional. En el día 2 también les envié alguna otra información, entre ellas una información general del entregable 1, con el nombre del entregable, los pasos a revisar, la fecha máxima de envío de este entregable que será el próximo 6 de septiembre y alguna recomendación. También un comunicado y formato de novedades. Pues ustedes ya creo que conocen este comunicado de estudiantes, en el cual pues se presenta, digámoslo así, el rol de ustedes como estudiantes dentro de CBDUES y el formato de novedades el cual debemos utilizar cuando se nos presente alguna novedad con aspectos a alguna cancelación, algún aplazamiento, alguna prórroga en algún curso. Y una información de derechos de autor, la cual también es importante que ustedes tengan muy en cuenta, porque recuerden que nosotros cada uno de los documentos que ustedes nos envían, los pasamos a través de una herramienta antiplagio. Esta herramienta nos muestra un porcentaje de similitud. Entonces, inicialmente nosotros hablamos de similitud. Y también nos muestra el porcentaje de utilización de inteligencia artificial en la creación del documento. Y partiendo de ello, pues también ya hablamos de similitud o copia o plagio. Pues para que evitemos algún tipo de inconveniente, es importante que si utilizamos textos que no son nuestros, los citemos y los referenciemos de manera correcta, parafraseemos y pues hagamos el mayor contenido posible que sea de autoría propia. Y el día de ayer les envié la invitación a este encuentro sincrónico. Recuerden que estas sesiones en línea se crean directamente en Teams y se envía automáticamente al correo institucional y yo hago una copia pues directamente aquí al tablero de anotaciones pues para que también tengan aquí el enlace y también puedan tener la información directamente dentro del tablero de anotaciones.
Antes de ir a revisar nuestro entregable, yo no creo encuentros de asesoría, pero yo estoy disponible siempre para asesorías de lunes a viernes de 7:30 a 11 o de 2:30 a 5. Los sábados de 8 a 11, los sábados en la tarde no, los domingos tampoco. ¿Cuál es la dinámica? Ustedes, si desean que hagamos una asesoría en línea, se comunican conmigo, nos ponemos de acuerdo de una fecha y una hora y realizamos ese encuentro sincrónico para asesoría. Puede ser individual o puede ser en grupo si trabajan en grupo. Si son preguntas puntuales, pueden hacerlas a través del WhatsApp. Ahí está mi número en la plataforma. Pero como les digo, para preguntas puntuales, no recibo ni enlaces, ni avances, ni ningún tipo de documento por WhatsApp. Y si quieren enviar algún tipo de avance de sus entregables, me los pueden enviar o a través del tablero de anotaciones o del correo electrónico, haciéndome la salvedad que es un avance. Yo con mucho gusto lo reviso, lo retroalimento para que ustedes puedan hacer las correcciones respectivas y pues sigan construyendo su documento como tal. Ya yendo al entregable número 1, primero que todo recordarles que en todos los días de la agenda de avance de aprendizaje van a encontrar esta misma presentación, a excepción del día 1. Perdón. Las instrucciones generales del curso, la rúbrica, que es importante que la conozcan, porque por esto es que nos basamos para hacer la calificación y retroalimentación de sus entregables. El syllabus, los eventos académicos que vayan apareciendo en el transcurso de el trimestre o el semestre, los formatos para los entregables, el glosario y el curso virtual portable. También tenemos una línea de tiempo, la cual nos muestra el desarrollo de nuestro curso, del día 1 al día 77. Recordarles que del día 1 al día 66 es el desarrollo de los dos entregables de momento evaluativo de proceso y momento evaluativo de producto. Y recordarles, pues cada uno de ellos tiene unas fechas establecidas. Es importante cumplir con esas fechas de los entregables debido a que nosotros también tenemos unas fechas establecidas para subir calificaciones y la plataforma de calificaciones también se cierra. Entonces, en la medida en que ustedes envíen en algún momento un entregable fuera de la fecha, puede llegar a suceder que no tengamos la plataforma habilitada para subir la calificación y esto pues nos va a generar un inconveniente. Porque ¿para qué calificar un entregable que no se puede subir? Entonces es importante que todo esto pues lo tengamos muy presente. Del día 67 al 74 son los 8 días de realimentación del curso y socialización de resultados, y del 75 al 77 el registro de calificación y cierre del curso. Yendo a nuestro entregable número 1, recordarles que es el momento evaluativo de proceso, que tiene un peso del 40% del valor total de la calificación del curso y que su duración es de 28 días, llamado diseño de red bajo un modelo de diseño instruccional. Y que la fecha máxima de envío de este entregable será el próximo 6 de septiembre. Este es un entregable que cuenta con 8 pasos. Vamos a revisar cada uno de los pasos. En el primer paso, como casi en todos nuestros cursos, nos sugiere revisar el syllabus. Ustedes ya, pues como saben que siempre que esté aquí en azul es un enlace en el cual podemos ingresar. Y como ustedes saben, el syllabus es el documento principal de cada curso, en el cual pues nos muestra una información general del curso, una información detallada del mismo, un cronograma general de cada uno de los entregables, con las semanas, la semana de retroalimentación y de evaluación, bueno, y al final unos temas
y unos enlaces para consultar algunos productos digitales que son de consulta de información para el desarrollo de cada uno de los entregables. Es para que no olviden revisar sus sílabos. Y en este primer paso nos dice, explore diferentes repositorios en busca de recursos educativos digitales aplicables a su área de desempeño en general, o una temática específica y que puedan ser útiles en el proceso enseñanza-aprendizaje. Bueno, primero, nos solicitan explorar, consultar repositorios. Entonces, en ese orden de ideas, debemos ir a esos espacios llamados repositorios. Entonces, ¿qué es importante primero? Tener claro y conocer qué son los repositorios y qué vamos a encontrar dentro de un repositorio. Esto lo digo ¿por qué? Porque muchas veces esa consulta vamos y la hacemos a YouTube, a Canva, a Geniali, a Classroom, a Calameo, a Prezi, y estas son algunas herramientas de creación de recursos, de entornos virtuales de aprendizaje y otras de objetos virtuales de aprendizaje. No son repositorios. Y lo otro, lo que vamos a encontrar dentro de esas herramientas no son recursos educativos digitales, son objetos virtuales de aprendizaje o entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, en ese orden de idea, lo primero es reconocer los repositorios. Segundo, tener claro un área específica o una temática en la cual yo voy a buscar esos recursos educativos digitales en ese repositorio o en esos repositorios. ¿Para qué? Para a partir de ello seleccionar un recurso educativo digital y elaborar una presentación con sus principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares, empaquetamiento, licenciamiento y navegabilidad. Estos son tres de los estándares con los que se debe cumplir para la creación de un recurso educativo digital, que son 8. Pues partiendo de eso, también hay que tener en cuenta que debemos también consultar, volver a refrescar el concepto de recurso educativo digital. Entonces, buscar la definición y apropiar adecuadamente el concepto. Recuerden que definición y concepto son dos cosas diferentes. ¿Cuál es mi concepto de recurso educativo digital? Es un producto digital creado en una temática específica que sirve como apoyo para remediar el problema de aprendizaje de los estudiantes, que es evaluable, interoperable, abierto y modificable. Pues cuando usted tiene claro que un recurso educativo digital debe ser creado primero en una temática específica. Segundo, que se pueda evaluar, o sea, que ahí mismo dentro de ese producto digital yo pueda evaluarlo. Y tercero, que sea abierto. ¿Quiere decir abierto? Que lo puede utilizar cualquier persona. Que sea interoperable. ¿Qué quiere decir interoperable? Que yo pueda trabajarlo en línea o fuera de línea. Y que sea modificable. Cuando hablamos de modificar, no es que yo pueda entrar directamente al producto digital y hacerle cambios, sino adaptarlo a las necesidades que yo tengo dentro de esa temática específica. En ese orden de ideas, yo les voy a mostrar aquí algunos repositorios, entre ellos este que lo conocen la mayoría de profesores que trabajan sobre todo en básica primaria y en secundaria, que se llama Contenidos para Aprender de Colombia Aprende. Entonces aquí podemos buscar por los grados, podemos buscar por el área y podemos buscar por básica, primaria, secundaria o media. Y
el nombre. La estructura, vamos a revisar alguno al azar, digamos que este. Primero, aquí me muestra una temática específica, cómo se enmarca el consumo de sustancias psicoactivas dentro de un sistema de salud pública en la actualidad. Temática específica. ¿Es descargable? Descargar contenido. ¿Se puede ver en línea? Se puede ver en línea. Vamos a entrar a ver si nos deja visualizarlo. Y al visualizarlo encuentro una estructura en la cual hay una guía, una introducción, unos objetivos, un desarrollo de actividades, un resumen que debe ser un contenido temático, una tarea y unas actividades imprimidas. Este es un repositorio llamado Contenidos para Aprender. Está dentro de una plataforma que se llama Colombia Aprende. Ahora, hay otros repositorios. Me gusta siempre abrir este espacio de la Universidad de los Andes llamado Conéctate. ¿Por qué? Porque él me muestra repositorios de recursos educativos abiertos. La mayoría en inglés, pero aquí hay uno que es muy grande en español, que es el del Tecnológico de Monterrey. Pero también, ¿qué me dice? Repositorio de recursos educativos abiertos. Y me dice acá, otros recursos. ¿Qué quiere decir? Estos no son repositorios. Son productos digitales que se pueden utilizar en la educación, pero que no cumplen con las características de un recurso educativo digital, de un recurso educativo abierto. Entonces, bueno, de una vez les hago la claridad. Estos enlaces se los voy a compartir con la grabación. Bueno, no todos, pero por ejemplo, este y un par, para que pues les sirva de referencia para que ustedes hagan sus consultas. Lo que les estoy mostrando todo lo que podemos y más, porque aquí falta mucho más. Podemos encontrar en la web sobre repositorios educativos, ejemplos. Dice. Procomún, que lo tengo por acá en alguna parte. Intel, que es de la misma familia, digamos, de Procomún. ¿Por qué? Porque está dentro de Intel y Procomún también está dentro de Intel. Didáctila, All Commons, bueno, entre otros. Aquí está Intel, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Y si voy aquí a recursos educativos, aquí me va a mostrar Procomún y Banco Multimedia. Entonces aquí puedo yo buscar por alguna temática. Ahí hay muchas temáticas que yo escojo al azar, pero digamos que esa de las TIC. Y empiezo a buscar en los distintos espacios lo que me muestra Procomún, digamos este. Este es un recurso educativo digital en una temática específica, las TIC. Tiene una estructura con un contenido, unas actividades, unas preguntas y una evaluación. Y es descargable. Y está creado en una herramienta llamada Excel Learning, que es una herramienta adecuada y muy utilizada para crear recursos educativos digitales. Me voy cerrando para no irme confundiendo. Aquí está el repositorio de recursos educativos SECAR de la Corporación Universitaria del Caribe. También encontramos muchas temáticas para los recursos educativos digitales. Y está este del gobierno de Canarias, que es muy grande. Hay repositorios enormes, sobre todo en las universidades españolas, las universidades chilenas, algunas universidades colombianas también tienen repositorios muy amplios. Entonces debemos ir a consultar los repositorios, no las herramientas en las que se pueden crear productos digitales. ¿Listo? Bueno,
Partiendo de eso, entonces debemos seleccionar un recurso educativo digital y elaborar una presentación con sus principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares. Entre ellos, empaquetamiento, licenciamiento y navegabilidad. En el paso 2 nos muestra algunos productos digitales, algunos recursos que debemos consultar para la creación de este primer entregable. Yo siempre en el primer entregable, en el primer encuentro sincrónico de cada entregable, suelo abrir cada uno de los enlaces con el fin de revisar que abra correctamente. Y que el enlace no esté roto. Ya la consulta pues la hacen directamente ustedes. Este es un video muy extenso. Ah, no, este es el corto. Hay otro video un poco más extenso. No, este no es. Es este, sí, un video extenso, no, perdón. Es de más de 1 hora. Pues si ustedes desean consultarlo, revisarlo, pues hablan muchas cosas sobre los repositorios, sobre los recursos educativos digitales, sobre cómo crearlos, cómo presentar los contenidos, etc. Y aquí viene una infografía este tipo de recursos educativos digitales en la cual quiero hacer una claridad. Esta infografía que dice tipos de recursos educativos digitales es tipos de contenidos de los recursos educativos digitales. ¿Qué quiero decir con eso? Que los recursos educativos digitales pueden tener contenidos textuales, visuales, sonoros, audiovisuales, multimediales. Y hay que tener en cuenta toda esta información y además que pueden ser interactivos y de tratamiento educativo, que pueden ser recursos digitales para aprender idiomas y recursos digitales para crear presentaciones que se pueden incluir dentro de los recursos educativos digitales. ¿Por qué lo aclaro? Porque Prezi, Pamlet, Powtoon, Everyweather, Canva, nombrando a los más conocidos, Image, Cuadernia ya no existe, Geniali, son herramientas para crear objetos virtuales de aprendizaje. En estas herramientas que nombran acá para crear presentaciones, Cuadernia era una herramienta adecuada para crear recursos educativos digitales, pero está en una actualización y no han terminado de desarrollarla. Pues como ven, todos los enlaces abren correctamente. Me disculpan por la tos, pero hace muy poco tuve una virosis muy fuerte y estoy terminando de salir de ese inconveniente. Dice, a partir de una problemática presentada en un área, asignatura o competencia de desempeño, organice los aspectos correspondientes al contexto institucional, perfil del estudiante, descripción del problema educativo, restricciones y recursos del contexto y solución propuesta, siguiendo los parámetros proporcionados en el formato análisis de la problemática educativa. Proponga la construcción de un recurso educativo digital que contribuya a la solución de la problemática relacionada, identificando las características tecnológicas, pedagógicas y los estándares aplicables al reto. Presente la propuesta a través de un organizador gráfico, mapa conceptual o mapa mental. ¿Por qué leí todo de corrido? Porque ahora quiero mostrarles el formato. Este formato es un formato muy parecido al que ustedes ya han trabajado en otros cursos, pero si hay información que de pronto ustedes pueden decir que les puede ser útil, puede ser también. ¿Sí? Como el contexto institucional, como el perfil del estudiante, si van a trabajar con el mismo grado, con los mismos estudiantes,
la descripción del problema educativo si piensan trabajar con la misma dificultad de aprendizaje de sus estudiantes, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que vamos a construir, bueno, primero a diseñar, a planear un recurso educativo digital. Y que ustedes en ningún curso anterior han planeado ni han creado un recurso educativo digital. En los cursos anteriores han creado objetos virtuales de aprendizaje o entornos virtuales de aprendizaje. En Classroom, en Moodle, en Chamilo, o de pronto en Canva, en Geniali, ¿sí? Pero, como les digo, son herramientas distintas. Entonces, la información pues, debe ser acorde a lo que vamos a hacer. Voy a pasar a este punto, solución propuesta. Presente un organizador gráfico, mapa conceptual o mapa mental. La propuesta de un recurso educativo digital que contribuya a la solución de la problemática escrita. Incluya capturas de pantalla y enlace de acceso al organizador gráfico construido. Ese mapa mental o mapa conceptual lo pueden crear en la herramienta que ustedes deseen. Una herramienta para crear un mapa conceptual o para crear un mapa mental, en cualquiera de las dos yo puedo crear los dos tipos de mapas. ¿Por qué? Porque lo que los diferencia es la estructura y cómo presento el contenido. Ya depende de ustedes qué desean presentar, si un mapa conceptual o un mapa mental. Y también, pues tener en cuenta que acá, ustedes lo que van a hacer en este punto es hacer una presentación básica de esa temática y qué llevaría ese recurso educativo digital en su estructura. Más no van a presentar ya nada organizado ni hecho. ¿Por qué? Porque apenas estamos haciendo un diseño. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y enseguida dice, identifique las herramientas digitales que propone utilizar, señalando de manera concreta para cada herramienta, descripción, ventajas y desventajas y formas de uso. Aquí van las herramientas que ustedes van a utilizar dentro del recurso educativo digital. Me explico. ¿Cómo van a presentar el contenido? Si van a hacer algún juego, ¿cómo van a presentar el juego y en qué herramienta? Si van a hacer actividades, ¿cómo van a hacer esa actividad? ¿Cómo la van a presentar? Y la evaluación que van a hacer, en qué herramienta la harían. Recuerden que actividad y evaluación no es lo mismo. Las actividades no necesariamente son calificables, las evaluaciones son calificables. Yo puedo crear una actividad buscando que el estudiante aplique el conocimiento y que él mismo pueda hacer una autoevaluación de si está apropiando el conocimiento de manera correcta o no, y ya en la evaluación el que hace esa evaluación de apropiación del conocimiento es el profesor directamente como tal. Entonces, son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Entonces, aquí presento el organizador gráfico con el bosquejo de lo que va a llevar ese recurso educativo digital y cuál sería la temática. Y acá, ¿qué herramientas incluiría dentro de ese recurso educativo digital? ¿Por qué? Porque en la parte 2 de este formato, el primer punto de la parte 2, me dice herramientas para la construcción del recurso educativo digital. Son distintas a estas, porque estas herramientas de acá son las que voy a incluir dentro del recurso educativo digital y estas herramientas son las que sirven, las que se utilizan para crear recursos educativos digitales. En ese orden de ideas, ustedes pueden ir al libro electrónico multimedial
de diseño y construcción de red. Yo les sugiero que lo revisen en su totalidad. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 les habla de diseño instruccional y modelos de diseño instruccional y principios. En el capítulo 2 les habla sobre análisis y diseño de un recurso educativo digital. Y en el capítulo 3 les va a hablar sobre el desarrollo del red. Y en el punto 3.1 les va a mostrar algunas herramientas para crear recursos educativos digitales. Que en este punto, en este espacio del libro electrónico multimedial, ustedes se pueden sustentar para hacer este punto, que es elaborar un cuadro comparativo donde exponga las diferentes herramientas para construcción de red. Seleccione y justifique la herramienta más apropiada para la realización del red propuesto. Pues ustedes elaboran un cuadro comparativo con 4, con 5 herramientas, y después de desarrollar el cuadro, debajo colocan, hablan de cuál herramienta seleccionan y justifican su selección. ¿Para qué? Porque con esa herramienta es que vamos a planear el recurso educativo digital y en el entregable 2 lo vamos a crear. Y en el segundo punto de esta parte 2 nos dicen modelos de diseño instruccional. A través de una infografía muestra diferentes modelos de diseño instruccional, elija entre ellos el modelo que empleará en la construcción del red propuesto en el entregable y justifique su selección. Incluya capturas de pantalla y enlace de acceso a la infografía. Pues en este primer formato, ¿qué debemos hacer? Pues el análisis de la problemática educativa, el organizador gráfico con la explicación, la estructura, el diseño básico de el recurso educativo digital que ustedes piensan construir y están planeando. La identificación de las herramientas que van a utilizar dentro del recurso educativo digital. El cuadro comparativo con diferentes herramientas para crear un red. Y la selección y justificación de esa herramienta adecuada para la creación, la propuesta del red que vamos a crear en el segundo entregable. Y una infografía con modelos de diseño instruccional y escoger un modelo de diseño instruccional. Entonces les decía, en este espacio van a encontrar Ardorra con su sitio web y un ejemplo, Constructor 2.0 con su sitio web y un ejemplo, Cuadernia, que como les decía está en este momento todavía en actualización. Yo pues, llevo unos días sin entrar, no sé si ya estará disponible, pero según lo que tengo entendido, no. Hot Potatoes, sitio web y ejemplo. Lean, sitio web y ejemplo. Zona Clip o JClip, una de las más utilizados, sitio web y ejemplo. Y Excel Learning, que es la más conocida, sitio web y ejemplo. En el paso 4 nos dicen que hay que revisar el capítulo 3, que era el que les estaba mostrando, y documentese acerca de herramientas para la producción de recursos educativos digitales. Elabore el cuadro comparativo, que era el que les explicaba de la parte 2 de ese formato. Considere otras herramientas que permitan y faciliten el diseño de recursos y construcción de recursos educativos digitales, incluyeras en el cuadro comparativo. Tengan muy en cuenta que las herramientas que ustedes coloquen en el cuadro comparativo sean herramientas para crear recursos educativos digitales, no sean herramientas para crear ni objetos virtuales de aprendizaje, ni entornos virtuales de aprendizaje. Aquí dice, exponga los avances del entregable 1 según las indicaciones del profesor que orienta el curso.
Nosotros tentativamente vamos a tener un nuevo encuentro el próximo 27 de agosto. En esa fecha, pues ese encuentro se realiza con el fin de revisar avances, de mirar que ustedes presenten algún documento que tengan y que también hagan preguntas respectivas con el desarrollo del entregable. Pero como les decía, si quieren enviar algún avance, pueden hacerlo a través del tablero de anotaciones o el correo institucional, haciendo la observación que es un avance. Y yo con mucho gusto lo reviso, lo retroalimento, sin ningún problema. El paso 5 dice, documéntese acerca de diferentes modelos de diseño instruccional y elija entre ellos el que empleará en la construcción del red. Ese es el punto 2 de la parte 2 que les estaba explicando. Y para el diseño de la infografía puede apoyarse en herramientas digitales como Visme, Vengash, Canva, Pictoshare, Snapchat, Bull, Google, cualquiera de ellas o la que ustedes deseen. Paso 6, perdón. De acuerdo con la propuesta de recurso educativo digital y el modelo de diseño instruccional elegido, diligencia la información solicitada en el formato diseño de red. Y con la herramienta seleccionada para la elaboración del red, diseñe el recurso educativo digital en respuesta a la problemática identificada para el contexto educativo elegido. Recuerden, aquí no vamos a crear nada, estamos planeando, diseñando. ¿Ok? Y ese formato pues es este. El cual pues, título del curso unidad, aquí va el título del recurso educativo digital, la temática que ustedes van a trabajar, el autor o equipo, si trabajan individual o si trabajan en grupo, máximo 3 estudiantes por grupo. Recuerden que si trabajan en grupo, todos los estudiantes deben estar en este curso, en este grupo de curso. No pueden trabajar en grupo con un estudiante que esté en otro grupo con otro profesor, porque no podemos de esa manera hacerlo. Tienen que estar conmigo en el mismo curso. ¿Listo? Y de aquí para abajo, pues cada uno de los espacios tiene una pequeña explicación. Objetivo o competencia a desarrollar, tiempo estimado. Recuerden que el tiempo estimado se puede plantear de dos maneras. La primera, hablando del tiempo en el cual se va a trabajar la temática de manera general. Y o en qué momento de esa temática vamos a implementar o iríamos a implementar el recurso educativo digital. Conceptos o palabras claves, el modelo de diseño instruccional que escogimos, la metodología del curso, y aquí donde dice tipo de recurso educativo digital, debemos colocar la herramienta en la cual vamos a crear nuestro recurso educativo digital. Y ojo con esta ruta de aprendizaje o de formación. ¿Por qué? Porque esta ruta de formación yo puedo colocar la ruta de formación general de esa temática o de esa unidad o del curso, y dentro de la estructura de esa ruta de formación colocar el espacio en el cual voy a implementar o voy a utilizar el recurso educativo digital, o simplemente hago la ruta de formación hablando de el momento en el cual implementaría el recurso educativo digital. Entonces, en ese caso sería muy corta la ruta de formación, pero no tendría ningún inconveniente. Básicamente es eso, este formato. Ya aquí nos muestra la estructura del documento, que debe llevar una portada, una introducción, el concepto de recurso educativo digital y la descripción del red seleccionado. Recuerden que aquí donde hablamos de descripción del red seleccionado debe ir esta presentación que nos piden en el paso 1 con
el análisis que le hacemos a ese recurso educativo digital que consultamos en determinado repositorio. Entonces debe ir el enlace del repositorio y el enlace del recurso educativo digital. Los dos formatos, el formato de análisis de problemática educativa con sus dos partes, parte 1 y parte 2, el formato de diseño de red seleccionado, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Recuerde que este documento lo realizamos en Word. Deben ir los formatos, mejor dicho, todo el contenido solicitado en un solo documento. Ya, permítame, termino y ya les doy la palabra. Debe ir todo el contenido en un solo documento. No deben enviar los formatos aparte, el otro contenido aparte, no. Deben estar incluidos el concepto de recurso educativo digital, la descripción del red seleccionado con la presentación, el formato de análisis, el formato de diseño en un solo documento. Conclusiones y referencias. Y por último, recordemos para la entrega, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues aquí nos dicen lo mismo que les acabé de comentar. Redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica, actividad de tipo individual o grupal, máximo 3 estudiantes por grupo. Profe, que es que nosotros somos 4. Toca que hagan 2 grupos de 2. Porque la instrucción es muy clara. El documento se desarrolla en Word, se envía en PDF. Si trabajan en grupo, todos los estudiantes del grupo deben enviarme el documento con el fin de evitar que se pueda quedar algún estudiante sin calificación. Y debemos guardarlo en PDF con la siguiente nomenclatura. Primer nombre, raya piso, primer apellido, raya piso, entregable, raya piso 1. El nombre del archivo, eviten que tenga tildes, ñes o caracteres especiales para que no vaya a tener algún conflicto en el momento de subir su documento. Este es un ejercicio que siempre hago, aunque yo sé que ustedes saben cómo subir su entregable, pero acostumbro a hacerlo. Recuerden colocar algo aquí en el asunto. Si desean escribir algo en el editor de texto, perfecto. Cuando vayan a seleccionar su documento, digamos que es este. Recuerden que aquí apenas lo seleccioné, debo decirle adjuntar. Y cuando aparezca en azul, ahí sí le voy a decir aceptar. Recuerden que ustedes pueden confirmar si quedó bien enviado su documento de 2 maneras, o refrescando la página con control F5 o yendo directamente al centro de anotaciones y revisando el envío que realizaron. Sugerencia, después de que enviemos el entregable, por favor no se desconecten. ¿Por qué? Porque a veces pasa que envían el entregable, cuando va uno a abrir, no abre el documento o los enlaces que enviaron no permiten entrar. Les envía uno una información por el tablero de anotaciones, el correo institucional, y resulta que se desconectaron de la plataforma y ya cuando ven el mensaje ya se ha pasado el tiempo y ya no podemos volver a recibir el entregable. Entonces, para que por favor evitemos tener algún tipo de inconveniente al respecto. Y por último, antes de darles la palabra, quiero mostrarles cómo debe quedar el entregable, la estructura. Introducción, el concepto de recurso educativo digital. Recuerde que pedimos concepto, no definición. El enlace del repositorio, el enlace del red seleccionado y el enlace de la presentación. El primer formato, con el mapa, el enlace, la descripción de las herramientas, la descripción de las herramientas a utilizar dentro del red y el cuadro comparativo de las herramientas para la construcción del red. La herramienta que seleccionaron y por qué. La infografía con los modelos de diseño instruccional y cuál modelo van a utilizar. El formato de diseño, las conclusiones y las referencias bibliográficas.
bueno, escogí este para mostrarles cómo es que nos muestra a nosotros el programa antiplagio. Similitud del 12%, Internet 10, publicaciones, trabajo del estudiante. Y ahora nos muestra uso de inteligencia artificial. Plazo máximo, próximo 6 de septiembre. Ahora sí los escucho. Lady, buenas tardes. Profe, Lady, buenas tardes. buenas tardes. Profe, le hago una pregunta. Señora, ¿Usted nos va a enviar esa plantilla o la tenemos que descargar de ¿cuál plantilla? o sea, donde aparecen los formatos? Los formatos los encuentras en los pasos. En los pasos de la actividad están en azul, ahí los descargas. Ah, bueno, listo, listo. Eso era lo que necesitaba saber. ¿Vale? Ah, bueno. Sí, sí, señor, gracias. Ok, con gusto. Jessica. Hola, profe, buenas tardes. Profe Eduardo, compañeros, buenas tardes. No, profe, pues más que preguntas, decirle que muchas gracias, pues la verdad sí quedó bien claro. Inclusive yo estuve ahí en el paso a paso de las instrucciones del entregable. Ya para Cleidy también, nuestra compañera, ahí se descargan, están en cada uno de los pasos, ya los descargué. Y pues usted está finalizando, yo solamente tenía era una duda, pero usted ya finalizando me la aclaró, que era Ok. que el último formato, el del diseño de red, pues que fuera incluido dentro del mismo entregable. Eso era todo. No, profe, Ok. muchas gracias, profe Eduardo, muy claro. Vale, con gusto. Veo nombres conocidos y me alegra mucho. Pues no, como ya había empezado, no había visualizado quiénes habían ingresado, pero veo nombres conocidos de algunos de ustedes que ya han tenido, ya los he acompañado en otros cursos y bueno, ya conocen también mi dinámica para trabajar. Bueno, si no hay más preguntas, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. El día de mañana les estaré compartiendo la grabación desde mi canal de YouTube. Y además de eso, les compartiré algunos enlaces que sé que pueden ser de interés para ustedes. Les deseo una feliz noche. Por favor, cuídense mucho. Espero que todos estén muy bien y sus familias también. Estamos en contacto y hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones, que descansen, que estén bien. Chao, chao. Muchas Amén, gracias, profe, profe. gracias. Gracias, amén. Adiós. Chao. Gracias. Gusto.